El entrevistado de hoy es el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la OPP, más conocida así, que es José Luis Falero. José Luis, bienvenido después de un par de años a TV Ciudad. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Digamos que la discusión presupuestal o la cuestión del presupuesto hoy está en el Parlamento, ¿no? Es un proyecto de ley que llegó desde el Poder Ejecutivo y quienes integran las distintas bancadas están trabajando, discutiendo, votando. ¿Cuánto hizo o cuánto le insumió a usted como subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto justamente trabajar en ese proyecto que desde Torre Ejecutiva llegó al Palacio Legislativo? Bueno, desde que asumimos empezamos a elaborar lo que era la propuesta que íbamos a hacer al Congreso de Intendentes. Fundamentalmente nos hemos distribuido la tarea con el director y nosotros nos encargamos de la tarea de coordinar esfuerzos para definir las transferencias a los gobiernos departamentales y el tercer nivel de gobierno, a los municipios, y que con el ánimo de cumplir con el compromiso electoral del gobierno, que era fortalecer la descentralización, y con el compromiso en particular mío, que vengo del otro lado del mostrador, obviamente... Fue 2 periodos intendente de San José. Exactamente, tenía un doble desafío, ¿verdad? Debía de dar cumplimiento a un compromiso del gobierno y a su vez también atender la situación de dificultad en la economía del país, las dificultades que se produjo como consecuencia de la pandemia, y a su vez también considerar lo que entendíamos se estaba reclamando por parte fundamentalmente de las intendencias del interior, que se diera un paso más en el fortalecimiento de la centralización. A eso debíamos de agregarle también la incorporación de 13 nuevos municipios que entran a funcionar a partir del próximo año, y bueno, había un sinnúmero de cosas arriba de la mesa que cuando los recursos son escasos se dificultó mucho poder interpretar todas las aspiraciones y a su vez también agregado a ello lo que fue la postergación de la elección, ¿verdad? Nosotros generalmente la instancia presupuestal definitoria la hacíamos una vez que ya estaban electos por lo menos los intendentes, o sea que estaban previstos para mayo, cosa que no sucedió. O sea, el proyecto entró al Parlamento sin considerar antes de las elecciones. Intendentes electos. Claro. Fue un caso absolutamente anormal, pero que igualmente nos llevó más trabajo del habitual, porque además de trabajar en la negociación con los intendentes interinos, con la mesa actual, con el presidente del Congreso, con Di Candia, con el intendente de Maldonado, el intendente de Rivera, que son los que integran la mesa, todo el equipo asesor, teníamos que también escuchar lo que sucedía en aquellos posibles intendentes o candidatos a intendentes de los distintos departamentos. Ahí el número de departamentos se multiplica, grande. digamos. Entonces, obviamente, todos aquellos intendentes que estaban postulándose solicitaban audiencias con nosotros para ver cómo venía la negociación, qué podían comprometer en su instancia electoral también. Fue bastante particular. Bueno, ahí se me ocurren muchas cosas, ¿no? Pero para aprovechar al máximo el tiempo, sí, yendo a números, las transferencias que desde el periodo anterior equivalían a 3,33% del presupuesto, si no me equivoco, para este periodo mantienen ese techo como posibilidad o esa cifra como techo, como máximo, y un piso de 2,9%, siendo la diferencia entre ese 2,9 y el 3,33 el cumplimiento de distintos objetivos. ¿Ese es el acuerdo, está bien formularlo así, al que se llega con el Congreso de Intendentes? Sí, eso se mantuvo. Un primer paso era mantener ese porcentaje de transferencias de lo que es la recaudación nacional en lo que tiene que ver con la participación o la devolución de transferencias de lo que se recauda en el Estado a los gobiernos departamentales. Eso se logró mantener a pesar de estas dificultades que hablábamos. Creo que fue un primer paso importante. El llegar al 2,9 significa el no cumplimiento de metas. Las metas también fueron acordadas de alguna manera, que es acompañar el proceso de eficiencia del Estado, que tiene que ver también con lo que es el acompañar procesos de mejoramiento, de eficiencia en lo que hace la recaudación de los gobiernos departamentales, que habíamos notado y somos conscientes de que el gobierno departamental no es eficiente en la recaudación de sus tributos, los que hoy tiene. Entonces, de alguna manera, poner algún componente allí que, trabajando juntos, gobierno nacional, gobiernos departamentales, el BID, que apoya todo este tipo de iniciativas, podía generar
alguna posibilidad real de mejoramiento de esa recaudación, evitar la morosidad, ¿verdad? Tratar de reducir esa morosidad y que para eso que quedara establecido en un acuerdo nos parecía oportuno para que todos trabajásemos en esa dirección. Ahora, esa disposición que podría darle un 0,1 extra de partida a aquellos gobiernos departamentales que cumplan efectivamente con ese compromiso, que es uno de los tres, de mejorar su recaudación. No puede, aunque no sea la voluntad en la redacción del proyecto, incentivar el aumento de impuestos o de tasas a nivel departamental. No, está claramente establecido que es la eficiencia de la tributación actual. Obviamente que cada departamento tiene la autonomía suficiente para manejarse dentro de su departamento con sus tributos departamentales que en esto no juegan. Estamos hablando de los tributos actuales. ¿Y qué instrumentos tiene UPP, que usted recién mencionó, Bueno, para colaborar con esa mejora de eficiencia? Nosotros allí tenemos en el programa del PDGS, Programa de Gestión Municipal del BID, tenemos un capítulo que es fortalecimiento institucional, que se ha utilizado muchas veces para mejorar justamente la forma de hacer eficiente algunos temas que, por ejemplo, la normativa bromatológica, unificar criterios entre todos los departamentos, que no tengamos 19 normativas. En algún momento se utilizó también procesos que ayudaron en el mejoramiento del tributo de patente, en la unificación de patentes. Se está trabajando también en la unificación de criterios contables, que no todas las intendencias tienen el mismo criterio y eso hace muy difícil poder comparar rendiciones de cuentas cuando los criterios son diferentes. Uno tiene un criterio de el gasto comprometido, es el que se refleja en el presupuesto, otros tienen el gasto devengado, o sea, el gasto real. Entonces, todos esos procesos están en marcha. Ahora, uno lo escucha hablar y piensa, está bien que se hagan cambios en esas cuestiones y hacía falta hacerlo. No se llega tarde, es decir, ¿por qué recién en pleno siglo XXI Uruguay se plantea estas discusiones de unificar criterios entre sus 19 gobiernos departamentales? Sin duda, yo creo que siempre es tarde, pero digo, nunca es tarde cuando hay voluntad. Y esta voluntad no es de este gobierno solamente, hay un proceso de todo este tiempo anterior, estos últimos años, de que siempre, todos los años nos ponemos como meta o se han puesto como meta el mejoramiento. Yo creo que ha habido, todo esto que mencioné de alguna manera ya se venía trabajando con el gobierno anterior. Lo que estamos es, de alguna manera, reafirmando esto y generando un compromiso en el compromiso de gestión que no eluda o que no lleve a que alguna intendencia diga no me quiero comprometer. Yo creo que como Estado uruguayo, que somos un país tan chico, tenemos que seguir unificando criterios para que los ciudadanos sepan que si es en Tacuarembó, en Rivera o en Artigas, una tasa bromatológica donde se hacen controles, tengamos un control único. Y si para venir acá a presentar un producto, un productor de Cerro Largo, no tenga que pasar por la inspección departamental de Cerro Largo y luego la de Montevideo o en Canelones o en San José. Creo que tenemos que unificar criterios para decir, bueno, tiene un permiso el productor, tiene la calidad correspondiente, está categorizado, tiene una norma única país, bueno, con un solo permiso debería poder comercializar su producto. Esas cosas aún faltaban, ¿verdad? La habíamos iniciado y ahora hay continuidad en el tema. Digamos que el porcentaje de incremento mayor, volviendo a esa diferencia del 2,9 mínimo comprometido y el techo de 3,33% en las transferencias, está vinculado a reducir el rubro cero y contratos, ¿no? Eso puede hacer que las partidas se incrementen 0,23%, que en ese pasaje implica estar bastante más cerca del techo. Hay una serie de intendencias, algunas del Partido Nacional, que han sido cuestionadas en los últimos años por la cantidad de contrataciones. Hay una mirada autocrítica justamente que es el resultado de esta disposición en la decisión que tomaron de generar este incentivo. Sí, la disposición esa al inicio era más rigurosa, ¿verdad? Nosotros habíamos planteado que aquellas intendencias que tuvieran un rubro cero mayor al 50% debían demostrar que en el periodo por lo menos se buscara una reducción del entorno de hasta el 10% gradualmente. Paréntesis, definamos rubro cero. Sí, rubro cero es todo lo que significa del recurso departamental volcado a gastos de mano de obra de funcionarios, ¿verdad? Rubro cero es funcionario. Después tenemos rubro tenemos el rubro cero, el rubro de funcionamiento e inversión. Nosotros lo que buscábamos con esto era que el mismo proceso que está haciendo el gobierno nacional es que buscar la eficiencia del gasto o dejar de lado el gasto que entendemos que no es indispensable y no es ineficiente y fortalecer la inversión debía de suceder en lo departamental. Intentamos buscar porcentajes para dejar acordado eso
y los intendentes interinos no quisieron comprometer un porcentaje X, sino que propusieron que sí se dejara la iniciativa para que de alguna manera todas las intendencias en cada rendición de cuentas tengan que demostrar una mejora en el rubro cero, fundamentalmente aquellos que están muy excedidos, ¿verdad? Todo lo que es el gasto duro de un presupuesto, que es rubro cero y funcionamiento, sin duda repercute en lo que es el objetivo del contribuyente, que es la obra pública, que es la inversión, y yo creo que en ese aspecto el Uruguay también debe hacer ese esfuerzo, el mismo esfuerzo que estamos haciendo en el Gobierno Nacional, debía haberse reflejado en este acuerdo. Fue de alguna manera contemplado, creo que es parte de una negociación que aún queda pendiente con las nuevas autoridades para poder definir si agregamos algún porcentaje o no, pero sí es claro que tiene que reflejarse en las rendiciones de cuentas alguna mejora porque así quedó establecido. ¿Qué quiere decir con eso de que con las nuevas autoridades se puede llegar a agregar algún porcentaje? Que, digamos, ese premio, por decirlo de algún modo, a cumplir con ese objetivo puede quizá recibir un incremento algo mayor que este 0,23 a priori escrito. No, yo aspiro a que las nuevas autoridades sean más, acompañen más el proceso de que estamos generando a nivel del gobierno de ser, de alguna manera, jugársela un poco más en decir, sí, somos conscientes que algunos departamentos tienen un rubro cero muy alto. Y quizás yo como intendente me comprometo a comprometerme en esto y que a su vez le va a servir para en su propia interna ser más eficiente y ser más riguroso hacia adentro. ¿Cuáles son los departamentos con el rubro cero más alto? Yo no recuerdo bien ahora, creo que hay, no sé si al lado de 33 o La Valleja, puede ser algún caso. No me gustaría nombrarlos porque no lo traje acá y quizás esté cometiendo alguna imprudencia, pero está en la página web, se ve todas las rendiciones de cuentas, está disponible. Digo, hay una realidad, hay departamentos que tradicionalmente tienen menos oportunidades laborales de la actividad privada, industrial, no es que sea algo que uno pueda cuestionar como que existe solamente la voluntad de la función pública, sino que a veces hay realidades territoriales muy difíciles. Y ahí también hay un componente del gobierno nacional, es de volcar dentro de la política de descentralización, tratar de orientar algunas inversiones que puedan llegar al Uruguay en forma redistribuida en todo el territorio nacional, como para ayudar también a que la oportunidad laboral más importante de un departamento no sea la intendencia y que no sea el Estado, sino que también puede compatibilizarse con alguna otra iniciativa privada, ¿no? Por fuera de estas transferencias que abarcan a la totalidad de los departamentos, hay fondos específicos. Uno que estuvo en funcionamiento hasta el final de la administración nacional anterior fue el Fondo de Infraestructura Metropolitana, que la actual conducción de la OPP, encabezada por Isaac Alfie, el director de la oficina, anunció cuando hacía relativamente poco tiempo que el actual gobierno nacional estaba en funciones, que se iba a eliminar para este quinquenio, lo que motivó protestas del intendente de Montevideo, Cristian Di Candia, y del de Canelones, hoy exintendente, pero próximo a asumir por segundo periodo consecutivo, Yamandu Orsi. ¿Cuál es el fundamento por detrás de esa decisión? Mirá, esa decisión, más allá de que obviamente fue compartida con Isaac, la propuse yo directamente, porque ese fondo se creó en el periodo pasado. Y fue producto después de la misma negociación que estamos hablando ahora, se hizo, se concretó y se definió y se acordó con el Poder Ejecutivo de la época. Después de haber cerrado ese acuerdo, aparece a último momento la voluntad política del gobierno anterior, del presidente Vázquez, de, además de lo acordado con los 19 intendentes, darle una participación o un fondo extra a Montevideo y Canelones, determinándole que era un fondo metropolitano, obviamente dentro del periodo, ¿verdad? En lo personal yo discrepé con esa actitud, pero como no afectaba al resto del acuerdo, dije, bueno, si hay una voluntad política del gobierno nacional de apoyar de forma diferente a dos departamentos por razones políticas, porque no hay un argumento técnico ni sólido que me diga de que Montevideo y Canelones precisaban más dinero con respecto a otros departamentos que nosotros somos conscientes que vienen más postergados. Pero bueno, era una decisión política, había que respetarla. Y creo que eso se cumple en el 2020 y hasta ahí hay que cumplirlo. Hoy está vigente y se va a cumplir. O sea que eso para mí era un tema de que fue coyunturalmente, ni siquiera estuvo en el gobierno anterior de Mujica ni en el anterior de Vázquez. Fue un tema puntual y para mí cumplía hasta ahí.
En esta ocasión, si había que definir un fondo extra acuerdo, había que mirar la realidad del país para decir qué región necesita un fondo extra. Yo recuerdo que inclusive me causó mucha gracia porque el fondo metropolitano era un metropolitano muy particular, porque el área metropolitana también integraba San José, y sin embargo San José... No estaba Ciudad del Plata, dice usted. No, San José Claro. ciudad es área metropolitana. Claro. El departamento integra el área metropolitana en agenda metropolitana. En todo lo que es metropolitano, San José es parte, menos en el fondo. No por eso, porque no sea San José, sino porque me parecía injusto con el resto, ¿verdad? Desde Montevideo a veces se ha dicho, no es el caso creo de Canelones, o por lo menos de la Sí. totalidad del territorio, que si bien es cierto que es una intendencia que recauda más en un país tan centralista, también se encarga de algunas cosas que el resto no. Sobre todo del saneamiento, es el ejemplo que se pone siempre. ¿Usted entiende que ese no es un criterio válido? No, todos los criterios pueden ser válidos. Lo que yo quiero es un informe técnico que me amerite o que me diga a mí que realmente hay una intendencia que debe perseguir más por una razón lógica. Y ese informe no Y existió eso en el no quinquenio existe, anterior. no existió en el quinquenio anterior. Hay que recordar una cosa, Montevideo, por ejemplo, no participaba del 214, del 3,33%, no participaba hasta el año 2000. Recién en el gobierno de Valle empezó a integrar parte a recibir las transferencias del 214. Y en aquel momento fue un acuerdo que hizo el intendente de la época, creo que era Mariano Arana, con el gobierno nacional, se incorporó a Montevideo a la distribución de las transferencias más importantes, y tampoco hubo un estudio ahí qué porcentaje darle. Recuerdo que creo que fue una negociación donde dijeron, bueno, el aporte patronal de la Intendencia de Montevideo es tanto, bueno, el equivalente al aporte patronal, fue un tema que merece el Uruguay hoy tener un estudio más profundo. Por eso también en el acuerdo hay un estudio de asimetrías, o sea, un fondo de asimetría que quedó fijado para el 2022 para revisar las alícuotas de los 19 departamentos en lo que hace la transferencia. Ese fondo se crea, ¿para qué? Para que si hay alguna modificación en las alícuotas producto de un estudio que va a encarar el BID, Congreso de Intendentes, Ministerio de Economía y OPP con criterios sólidos donde tengamos que tener en cuenta la población, la superficie, índices de pobreza, necesidades básicas insatisfechas, Producto Bruto a la inversa. Competencias, o quiero competencias, todo se va a tener en cuenta allí. Y lo que surja de ese estudio, que hace más de 30 años no se hace en Uruguay, que necesita hacerlo, va a llevar a que quizás Montevideo, si realmente, o Canelones, si vienen más atrasados, va a decir, bueno, automáticamente el 214 va a levantar la alícuota o va a bajar. Lo que asegura el fondo es que durante el quinquenio nadie pierda lo que se firmó. José Luis, ya sobre el final, porque nos tenemos que ir. Hay un asunto que a priori podría escapar de la cuestión departamental, pero escuchando el discurso de OPP al defender uno de los artículos del proyecto de ley de presupuesto, queda claro que también juega la visión departamental, y me refiero a la inclusión del artículo 611 del proyecto de ley de presupuesto, que pasa a la OPP la coordinación del plan de mejoramiento de barrios, que hasta mientras no se, digamos, apruebe el actual proyecto de ley de presupuesto y sea ley, está bajo la órbita del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Y esa propuesta o esa iniciativa ha generado discrepancias inclusive de la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira. Concretamente, ¿por qué ustedes defienden ese criterio? No es que lo defendamos, digo, lo que existe es un compromiso claro del presidente de la República de darle un golpe grande al tema de asentamientos y al tema de situaciones difíciles que está pasando a muchas familias. Y se entendió por parte del gobierno que quizás la Oficina de Planeamiento de Presupuesto podía articular mejor, porque acá, más allá de que hoy está en el ámbito del Ministerio de Vivienda, hay que hacer una fuerte articulación entre distintos organismos. Nosotros tenemos la articulación con los gobiernos departamentales, que cumplen un rol muy importante en esto, porque a ellos le vamos a solicitar carteras de tierra, le vamos a solicitar calles, alumbrado, lo mismo vamos a tener que hacer con OCE, lo mismo, porque no es solamente Montevideo, es todo el país, ¿verdad? Esa articulación se entendió por parte del gobierno que era conveniente que quienes estemos trabajando articuladamente, y en este caso la Oficina de Planeamiento de Presupuesto justamente cumple ese rol de articular entre todos, podía facilitar la ejecución. Hoy está en discusión si mañana se mantiene en el Ministerio de Vivienda, el trabajo nuestro va a estar a la orden igual. Tenemos que ser colaborativos para ayudar a que esto se concrete. Lo que se entendía que facilitaba más el andamiaje y el acompañamiento de técnicos que tenemos, que están en permanente contacto con todos los organismos. Y creo que está ahí, me parece que no es un tema que pueda ocasionar ninguna dificultad en cuanto al objetivo final,
que es atender esta problemática que golpea al país. José Luis, gracias por este rato para TV Ciudad y hasta la próxima. No, gracias a ti por la invitación, un gusto.